Buenas tardes, ingeniero. Para este proyecto de investigación se pidió realizar una recolección de datos sobre los automóviles que se encuentran en circulación desde el año más posterior hasta el año más actual. En este caso, gracias a la recopilación de datos que tenemos del INE, nuestra recolección de datos se basa desde el año 2003 hasta el año 2023, es decir, con un lapso de 20 años. Bien, ¿en qué consiste nuestro proyecto de investigación? Se nos pide conseguir o realizar las medidas de tendencia central, que en este caso consta de la moda mediana y media, y posteriormente a eso las medidas de dispersión, que es la varianza y la desviación estándar, que en este caso no es de una muestra, sino es a nivel poblacional. Y bueno, para de esta manera hacer una comparación o tener un dato estadístico sobre la contaminación ambiental que se está generando o que se ha generado en los últimos años hacia la ciudad de La Paz, gracias a la contaminación vehicular. Esto obviamente va a depender de varios factores. En este caso vamos a necesitar que, por ejemplo, de las medidas de tendencia central, lo que nos va a ayudar a tal vez diferenciar es la moda, ya que la moda nos permite saber qué tipo de, bueno, qué cantidad es la que se está manejando dependiendo a cada vehículo. En este caso vamos a manejar 8 tipos de vehículos, como ser moto. Bien, ahora hablando de nuestros intervalos. Nuestros intervalos constan de exactamente 5. En este caso tenemos desde el año 2003 hasta el año 2007. Luego del año 2007 al año 2011. Del año 2011 al año 2015. Del año 2015 al año 2019. Y del año 2019 al año 2023. Con esos intervalos estaríamos cubriendo los 20 años que se tiene de diferencia por cada vehículo. Así que en este caso tenemos 8 tablas diferentes para cada tipo de vehículo. Bien, ahora, de esta manera podemos hacer una comparación con la moda. Como le expliqué, la moda va a decirnos en qué año exactamente, o al menos en este caso, en qué intervalo de años la moda de ese vehículo fue mucho más alta a diferencia de otros años. Así podemos hacer una comparación con los datos estadísticos que obviamente existen, como pueden ser en este caso las leyes. Que bueno, en este caso tenemos una ley, se puede decir, que desde la promulgación del reglamento en materia de contaminación atmosférica y otros reglamentos de la ley del medio ambiente, en este caso boliviana, que es la 1333 en 2005, en Bolivia se realizaron mediciones de calidad del aire, principalmente a través de investigaciones científicas de universidades locales. Una propuesta sería de monitoreo continuo de la calidad del aire y así surgió en 2001 por iniciativa de Swiss Contact, el gobierno municipal de Cochabamba y la Universidad Católica Boliviana San Pablo, que extendiéndose, perdón, brevemente a La Paz y el Alto. En 2004 se inició con el proyecto Aire Limpio, financiado por COSUDE y ejecutado por Swiss Contact. De esa manera se retomaron las redes en La Paz y el Alto, sumándose a Santa Cruz y para conformar la red de monitoreo de la calidad del aire, llamada Red Mónica. Este proyecto proporcionó equipamiento, insumos y reactivos, mientras que los gobiernos municipales aportaron personal, infraestructura y logística. Es decir, que desde 2004 para adelante, los municipios comenzaron a asumir también la adquisición de reactivos, insumos y repuestos. En 2009 se realizaron fuertes inversiones en un nuevo equipamiento automático para asegurar la sostenibilidad del monitoreo. Es así que desde 2004 la red Mónica opera permanentemente brindando información sobre la calidad del aire a la población. En las 4 ciudades involucradas, las redes están a cargo de los gobiernos municipales, con apoyo de universidades locales en estos casos. Ahora bien, sabiendo qué es lo que vamos a comparar, porque en este caso también tenemos que si yo tengo una moda demasiado elevada, por ejemplo, de un automóvil en cierto año y tengo menos cantidad de motocicletas en el mismo año, no quiere decir
que mis automóviles hayan contaminado más que mis motos solo porque tengan más cantidad. Porque también sabemos que una moto puede llegar a contaminar mucho más que un automóvil común y corriente. Es decir, que aquí mucho no va a importar el hecho de la cantidad, sino que lo tenemos que comparar relacionados a que lo- de los 8 tipos de vehículos que vamos a analizar, cuál de esos 8 vehículos, o al menos hacer una lista jerárquica de cuál es el vehículo que más llega a contaminar, eh, para poder así al menos demostrar de alguna manera que en cierto año tal automóvil, o es más, en cada intervalo de año, que son 5 intervalos, demostrar en ese intervalo de años cuál es el automóvil que ha generado más contaminación ambiental. Así de esa manera pasamos a la parte práctica donde vamos a resolver eh, la tabla de todos los datos de las motocicletas. Para así, primero demostrar obviamente el conocimiento sobre la materia que se ha adquirido en este mes, y posteriormente al final vamos a analizar los datos que tenemos sobre cada tabla para poder saber cuál es específicamente el vehículo que más ha llegado a contaminar en algún intervalo de año. Bien, empezando nuestra resolución, tenemos la tabla de automóviles. Aquí, como podemos ver, tenemos los 5 intervalos de los cuales ya se estuvieron hablando. Bien, para empezar a rellenar los datos, tenemos que conseguir nuestra marca de clase. En este caso, nuestra marca de clase es sumando nuestro límite inferior y nuestro límite superior y dividirlo entre 2. Que en este caso 2003 más 2007 dividido entre 2 nos da 2005. Y así tenemos que hacer con todos los datos para conseguir nuestra marca de clase. Ahora, nuestra frecuencia absoluta. ¿De dónde sale nuestra frecuencia absoluta? Gracias a los datos que hemos recopilado sobre el INE, podemos saber que del año 2003 al año 2007 ha existido una cantidad de 51.603 automóviles en la ciudad de La Paz. Ahora, del año 2007 al año 2011 han existido 58.337 automóviles y así sucesivamente. Obviamente todo esto en circulación, es decir, todos los que se han registrado, teniendo o así nos va a dar un total de 368.024 como nuestro dato total o n. Ahora, nuestra frecuencia acumulada es simplemente empezar a sumar los datos anteriores en esta tabla para que al final de nuestra tabla tengamos el mismo valor que nuestro total. Eso quiere decir que estamos yendo en buen camino. Y bien, la última medida que podemos realizar en esta tabla es nuestra XI, es decir, nuestra marca de clase por FI, es decir, nuestra frecuencia absoluta, lo cual nos va a servir para poder conseguir nuestra media. En este caso, la marca de clase de 2005 con la frecuencia absoluta de 51.603 nos da este resultado. Ahora, ¿cómo es que se registra la media? O bueno, se consigue la media. En este caso, una media es la sumatoria de todas nuestras XIs por FSIs, es decir, todas nuestras marcas de clase por nuestras frecuencias absolutas divididos entre el total. Aquí nuestro total de nuestras multiplicaciones nos da este valor. Así que pasamos a conseguir la media. Nuestra media es nuestro valor de todas las marcas de clase multiplicadas por nuestras frecuencias absolutas divididas entre nuestro total, lo cual nos da una media de 2014.28. Posterior a eso tenemos que conseguir la mediana. La mediana, ¿cómo se consigue? Según nuestra fórmula, la mediana es agarrar el valor total y sumarlo en 1 y todo eso dividirlo entre 2, lo cual está aquí hecho. Tenemos nuestro total y lo incrementamos en 1 y lo dividimos entre 2. Y con eso podemos conseguir no la mediana, sino la posición. Ya con la posición sí podemos identificar cuál es nuestra mediana. Bien, con la posición identificada, lo que debemos hacer es identificar todos los valores necesarios en nuestra tabla. En este caso,
este valor que tenemos como la posición, tenemos que identificar en nuestra tabla en qué lugar se encuentra contenida. En este caso, la tenemos contenida en este nivel. Como pueden ver, aquí está contenida la posición, que obviamente eso se calcula mediante la frecuencia acumulada, es decir, acá. Con la frecuencia acumulada con la posición ya identificada podemos conseguir los siguientes valores. El límite inferior, que es 2011. Nuestra frecuencia absoluta, que es 75.013. Nuestra frecuencia acumulada anterior, que es 109.940. Nuestro total de datos, que es 368.024. Y nuestra amplitud, que se consigue con el límite superior menos el límite inferior, lo cual nos da con una amplitud de 4. Aplicando la fórmula de la media, tenemos que empezar con el límite inferior, 2011, más n dividido entre 2, menos nuestra frecuencia acumulada anterior, todo eso sobre nuestra frecuencia acumulada, y por último todo eso multiplicado por nuestra amplitud, que sería 4, dándonos un resultado de 2014,95. Ya para terminar esta parte, pasamos con la moda. La moda simplemente es el valor en la tabla que posea la mayor frecuencia absoluta. Y así conseguimos los datos del límite inferior, que es 2019, nuestra frecuencia absoluta, que es 75.013, nuestra frecuencia absoluta anterior, que es 86.904, y nuestra frecuencia absoluta posterior, que es 0, ya que no existe ningún intervalo después de ese. Y con una amplitud de 4, ya que todos los intervalos tienen la misma amplitud, en cada fila podemos tener la amplitud de 4. Finalmente, así y aplicando la fórmula, tenemos el límite inferior más nuestra frecuencia absoluta menos nuestra frecuencia absoluta anterior, sobre exactamente lo mismo más nuestra frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta posterior, que es 0 por 4, es decir, por la amplitud. Con eso ya tenemos que nuestra moda es 2019,35. Ahora, yéndonos hacia la varianza de muestra y la desviación de muestra. Bien, para la varianza tenemos esta siguiente fórmula, que es la sumatoria de todas nuestras frecuencias absolutas menos nuestra media. Y todo eso dividido entre nuestra media, es decir, n menos 1, la cual está representada por s al cuadrado. Como podemos ver aquí, al tener todos los valores ya hechos, nos va a dar un resultado que es este, de 73.449,49. Ahora, para nuestra desviación de muestra, es simplemente agarrar nuestro valor de la varianza y simplemente aplicarle la raíz cuadrada. ¿Ok? Así que como vemos acá, nuestra desviación de muestra es igual a la raíz de la varianza, lo cual nos va a dar un valor de 271,02. Finalmente podemos decir que los resultados para la tabla automóviles son los siguientes. Nuestra media es 2014,28, nuestra mediana es 2014,95, nuestra moda es 2019,35, nuestra varianza es 73.449,49 y nuestra desviación estándar es igual a 271,0. Bien, de esa manera hemos demostrado el conocimiento aplicado sobre las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Ahora, para hacer nuestra comparación, primero tenemos que saber los niveles de contaminación de los vehículos. ¿Qué es importante considerar para, para considerar para que haya una contaminación ambiental? Primero necesitamos saber la emisión de gases de dióxido de carbono.
el óxido de nitrógeno, las partículas PM y otros contaminantes. En términos generales, el orden de los vehículos que hemos usado no es el convencional, pero al analizar tenemos que el orden general va a ser camiones, buses, camionetas y jeeps, minibuses, automóviles, vagonetas y motos. Es decir, desde el más dañino hasta el menos dañino. Ahora, camiones, las razones. Especialmente los camiones de gran tamaño y los que operan con diésel tienen motores grandes y pesados que consumen mucho combustible, así generando grandes cantidades de dióxido de carbono, de óxido de nitrógeno y partículas PM. Los buses. Al igual que los camiones, los buses, especialmente los de diésel también, tienen motores grandes y suelen estar en funcionamiento, durante largos periodos, lo que incrementa sus emisiones. Aunque transportan más personas, las emisiones por vehículos son altas. Luego tenemos camionetas y jeeps. Estos vehículos suelen ser menos eficientes en términos de combustible que los automóviles y tienden a tener motores más grandes, aunque no son tan grandes como los de camiones y buses, pero sus emisiones de dióxido de carbono y óxido de nitrógeno son significativos. Luego tenemos los minibuses, menores que los buses, es decir, los buses grandes, pero aún así utilizan motores de mayor tamaño que los automóviles, lo que lleva a mayores emisiones por kilómetro, comparado con vehículos de pasajeros más pequeños. Luego tenemos los automóviles. Los automóviles estándar varían en eficiencia de combustible. Los vehículos a gasolina tienden a emitir menos óxido de nitrógeno y otras partículas que los motores con diésel, pero aún así emiten dióxido de carbono. Los automóviles más pequeños y eficientes contaminan menos que los modelos grandes y menos eficientes. Y por último tenemos, penúltimo tenemos a las vagonetas, similares a los automóviles en términos de emisión, pero pueden ser ligeramente más altos debido a su tamaño y pesos adicionales. Y ahora sí, por último, las motocicletas. Tienden a ser más eficientes en términos de consumo de combustible por kilómetros recorrido y tienen menores emisiones de dióxido de carbono, pero sin embargo pueden emitir altos niveles de óxido de nitrógeno e hidrocarburos no quemados, dependiendo de la tecnología del motor y del tipo de combustible. Es decir, de esa manera podemos saber de los 8 vehículos que hemos estado analizando en esta investigación, cuál es el orden de mayor contaminación a menos contaminación. Pero si se da cuenta, esto puede variar gracias al modelo, al tipo de ensamblaje que tiene, al mismo tamaño, porque existen motos eh, que pueden contaminar más que otras, y no solo porque algunos automóviles o vehículos sean más antiguos que los actuales, porque a pesar de que los antiguos también contaminan más que los actuales, también hay vehículos actuales que contaminan mucho más que los antiguos. Bien, ahora, ya para terminar, haciendo una comparación de todas nuestras modas, eh, con todos nuestros intervalos, con cada vehículo, obviamente se reduce a que los últimos años ha habido mucha más contaminación gracias a que han existido una mayor cantidad de vehículos, que efectivamente entre los intervalos de 2003 hasta 2023, por ejemplo, los minibuses han reducido su cantidad, algunos han incrementado mucho más, compensando la pérdida de los minibuses, por ejemplo. Así que al realizar nuestra comparación simplemente podemos decir que en los últimos años, a pesar de que existen nuestras leyes y también las redes de monitoreo, la contaminación ambiental efectivamente existe, pero no está tan grave, porque según los datos registrados para La Paz es normal estar entre un 100% más o menos de ICA, lo cual es lo que nos permite regular obviamente la contaminación ambiental.
es decir, la generación de ICA con los automóviles, lo cual también tiene que ver con incluso el mismo terreno, la misma temperatura, es decir, muchos más factores. Generalmente en La Paz perdón, el ICA normal, cuando no existe contaminación alguna, es de 0 a 50 y luego existe de 50 a 100. Nosotros en La Paz estamos de entre 80 a 100 de ICA. Así que, por lo tanto, no existe mucha contaminación. Y eso es actualmente. Es decir, que a pesar de que existe una gran cantidad en los últimos años, es decir, en el último intervalo de años de 2019 a 2023, hay gran cantidad de automóviles que pueden generar, porque todos generan contaminación ambiental, sin excepción. A excepción de obviamente los eléctricos, tal vez, pero bueno, en general muchos no existen o muchos no están en uso o circulación acá. Así que igualmente nuestro ICA se sigue manteniendo entre el 80 y el 100%. Así que en general La Paz no tiene una contaminación fuerte, es decir, que es aceptable. Y bueno, de esa manera concluiría mi proyecto, mi exposición y muchas gracias.